Hola amigos, ¿sabían que en el libro de los Hebreos aparece 33 veces la palabra fe? Así es, esta carta explica el concepto de la fe de tan buena manera porque es primordial en el contexto del rol de Jesús en el santuario celestial. En ese lugar especial en el cielo, Él está escuchando nuestras oraciones y las lleva ante Dios para ser escuchadas y atendidas, además de expiar nuestros pecados. Los invito a conocer más de este hermoso libro escrito como una carta a fines de los años 60 después de Cristo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad el nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Tiempo de Paz. Es muy grato poder contar con la compañía de cada uno de ustedes. Aquí desde este lugar, desde los estudios de Nuevo Tiempo, queremos compartir unos minutos, detenernos de nuestra vida tan ajetreada y poder dedicarle un tiempo a la palabra de Dios y a la persona maravillosa de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te parece? Te invito entonces a que puedas tener tu Biblia, puedas tener ahí un lápiz para anotar, para subrayar, para que de nuestra mente nunca se vayan esas imágenes maravillosas de los textos bíblicos. Pero te desafío desde ya a lo siguiente. Puede quedar en nuestra Biblia marcadas muchas cosas, pero no es sino a través del Espíritu Santo que queremos que al final de este capítulo poder tomar decisiones por Cristo Jesús, decisiones de vida eterna. Y te aseguro que eso no va a quedar tan solo marcado en la Biblia, va a quedar marcado en nuestro corazón. Te invito entonces, para dar inicio a Tiempo de Paz, para este capítulo, orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que nos acompañes, que nos des un mensaje para tomar decisiones de salvación. Bendice a cada uno de nuestros amigos, donde quiera que ellos estén, pero rogamos que tú les bendigas y nos acompañes y nos des un mensaje, Señor, a través de tu palabra. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estoy recordando las palabras del texto ahí en Apocalipsis, capítulo
20, capítulo 21, cuando habla acerca de la redención, cuando habla acerca de aquellos que van a entrar a la santa ciudad. Y dice, no entrará en ella ninguna cosa o alguien que haga mentira, abominación, blasfemia, etc. Y dice, sino solamente aquellos que están inscritos en los libros del cielo. Cuando hablamos acerca del juicio de Dios, cuando hablamos acerca del ministerio de Cristo Jesús, es importante notar lo siguiente, que no es tanto lo que hagamos, sino es la fe que tengamos. Nuevamente recordamos la carta a los Hebreos, el capítulo 11, un capítulo completo que el autor destina para hablar de la fe, la importancia de la salvación por la fe. No obstante, cuando en aquellos 15 textos aproximados que hablan acerca de un juicio divino, están hablando acerca de nuestras palabras, están haciendo alusión a nuestras obras. Es necesario que nuestras obras sean llevadas a juicio. Entonces, ¿cómo conciliar la salvación por la fe y lo que nosotros podemos hacer? ¿O será que lo que nosotros debemos hacer queda como resultado del poder de Dios actuando en nuestra vida? ¿Será que en el contexto de la salvación nosotros no podemos hacer nada y solamente Cristo Jesús lo puede hacer por ti y por mí? Solo entrarán en el reino de los cielos los perfectos, aquellos que no tienen ninguna mancha. Porque cuando vamos a cientos y miles de años atrás, cuando hubo esa gran batalla, cuando el pecado se originó en el corazón de Lucifer y comenzó a contaminar, comenzó a rebelarse contra Dios, entonces dice Apocalipsis capítulo 12, verso 7, que hubo una batalla en el cielo y fue lanzado fuera. Es decir, el pecado no cabe, no puede convivir en el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros como pecadores no podemos entrar al reino de los cielos. La problemática que tenemos es que el cielo demanda pureza, el cielo demanda perfección y una sola falla nos dejará fuera. Pero Dios nos ama tanto que desea, anhela que estemos con Él en el reino de los cielos. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo hace el cielo ante esta problemática? Un lugar perfecto donde no cabe el pecado y nosotros siendo pecadores no podemos entrar. La más mínima mancha de pecado nos hace salir del reino de los cielos. Pero Dios, por otro lado, anhela volver a tenernos en el reino de los cielos. Él anhela volver a tener ese relacionamiento que tuvo con los seres creados sin pecado, incluyendo a Adán y Eva en esta tierra, en el huerto del Edén. ¿Estás calificado para entrar al reino de los cielos? ¿Te consideras digno, calificado, merecedor del reino de los cielos? Naturalmente, la respuesta que todos decimos es no. Ninguno de nosotros debiera sentirse suficiente, merecedor del reino de los cielos por nuestras propias acciones o decisiones. Es allí donde el juicio viene para evidenciar algo extraordinario, la salvación por la fe, la gracia inmerecida de Dios. ¿Te das cuenta que el juicio de Dios es mucho mejor de lo que tú y yo creíamos? Porque cuando hablábamos de un juicio investigador donde nuestra vida iba a ser expuesta, caray, ninguno de nosotros tal vez desea eso. Pero es un juicio diferente. Ahora tenemos esta problemática, la condición humana versus el anhelo de Dios. ¿Cómo entonces Dios resuelve el problema del pecado? ¿Cómo Dios entonces nos lanza una cuerda para aferrarnos y poder ir, alegóricamente hablando, al reino de los cielos? ¿Cómo es que de qué forma nos aferramos
siendo inmerecidos o inmerecederos, ¿cómo nos aferramos a algo que Dios desea que sí obtengamos, pero que por nuestra propia naturaleza no podemos? Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, el versículo 20 al versículo 24, y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: por tanto, nadie será justificado o salvado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Miren lo que Pablo está diciendo a los romanos. Nadie ante Dios. Y cuando dice ante Dios, ¿te acuerdas tú que fueron puestos tronos? Y ante Dios llega Cristo Jesús. Pero también en Apocalipsis capítulo 12 decía que el acusador de nuestros hermanos está delante de Dios acusándonos. Y Pablo nos está diciendo que nadie en el juicio se justifica guardando la ley o por obedecer la ley. Cuando en tiempos antiguos el pueblo hebreo malinterpretó, y en los tiempos mismos de Jesús, ellos pretendían la salvación guardando la ley. Y no tuvieron fe en Cristo Jesús como cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento les había anunciado a ellos. Por lo tanto, ¿cuán importante es la fe en Cristo Jesús? La ley juega un rol muy importante también en el juicio, pero debiera ser observada como consecuencia a lo que estamos viendo, y Pablo también lo dice de la siguiente manera: más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado, pero ahora sin la mediación de la ley, sin la funcionalidad de la ley, sí la existencia, pero antiguamente la ley nos condenaba, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es decir, se ha manifestado la justicia de Dios, se ha manifestado Cristo Jesús, como fue atestiguado por los profetas. Por eso el autor de Hebreos comienza diciendo que Dios no había hablado antes, de muchas maneras, a través de los profetas a los padres. Y Pablo está pensando en exactamente lo mismo. Antiguamente fue revelado a través de la Biblia, del Antiguo Testamento, el cumplimiento, la promesa de la justicia. Y Cristo es la justicia. En Él somos justificados, no en guardar la ley. Pablo en ningún momento está diciendo entonces no guardemos la ley, porque otros se van al otro extremo, ¿no? Entonces ahora vivimos bajo la gracia, bajo la fe, y ya no guardamos la ley. Si bien esa es otra temática, interesante que la ley tiene mucho que ver con el juicio también, una ley vigente. Continúa la lectura ahí en Romanos capítulo 3, en donde dijimos que se había manifestado la justicia de Dios, de la que daban testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Leo nuevamente. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Es decir, la salvación nosotros no la merecemos. Dios anhela que estemos en el reino de los cielos. Dios pronto anhela enviar a su Hijo para ir al reino de los cielos. Pero tú ni yo podemos entrar. No podemos entrar. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores y el cielo no admite pecado. Por lo tanto, aquí el texto bíblico dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿Qué significa la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Él nos hace justos a través de Cristo Jesús. Él te transforma, Él te mira como si tú y yo nunca hubiésemos pecado, porque Cristo no cometió pecado. Es decir, nos mira a través de Cristo. En esta escena de juicio que hemos estado hablando en estos capítulos, el juez no nos mira como aquellos que han cometido delitos y crímenes y que pronto van a recibir la paga y la condena por sus crímenes. Eso es lo que ocurriría en un juicio humano. Sino que Él nos mira a través de Cristo Jesús, y como Cristo Jesús
es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado, el cual fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Entonces, aunque Cristo Jesús haya sido tentado en todo, Él no cometió pecado. Y cuando nosotros confiamos y somos justificados por Cristo Jesús, entonces el Padre nos ve a través de Cristo como si nunca hubiésemos cometido pecado. Y como nos ve de esa manera, cuando Cristo venga, nos ganamos el derecho a través de Cristo, no por nosotros, de ser glorificados, transformados, erradicado el pecado en nuestra vida, y entonces, ahora, vamos a Cristo, o vamos, al reino de los cielos para cumplir en anhelo de Dios Padre. Continúa diciendo allí, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todos estamos destituidos o privados de la presencia de Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos, sino únicamente a través de Cristo Jesús. Y es una redención gratuita, dice el texto bíblico. Recuerda que estamos leyendo la Nueva Versión Internacional, pero por su gracia soy justificados gratuitamente. Es decir, somos vistos como seres sin pecado a través de Cristo Jesús, porque Él limpia nuestros pecados, porque Él perdona nuestros pecados, porque Él los toma y los echa hasta el fondo del mar. Una vez que tú y yo colocamos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, la justicia de Cristo ahora es nuestra propia justicia. En ese momento quedamos justificados, perfectos para la vida eterna. No es que nunca más vamos a cometer pecado en esta tierra, sino que ahora tenemos y somos cubiertos por la justicia de Cristo. Y eso debe ocurrir constantemente. Pero todavía tenemos muchos errores y muchas cosas que vamos a cometer. Pero Dios nos cuenta como perfectamente justo gracias a la justicia que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús. ¿Entiendes la dinámica? Dios anhela volver a estar con nosotros, con su creación pecadora, pero el pecado nos divide. Es imposible que el pecado vuelva al cielo. Entonces, como el pecado no puede volver al cielo, la perfección que es Cristo Jesús, la justificación viene hasta nosotros, se encarna, para que cuando Cristo vuelva al cielo y en este juicio, Cristo sea nuestro representante. Como Él no cometió pecado, Él nos representa. Y su justicia es contada como nuestra propia justicia. Y de esa forma, ahora sí en Cristo Jesús, podemos entrar en el reino de los cielos. Y si tú te das cuenta, todo esto ocurre antes de la segunda venida. Esto ocurre hoy, en nuestros días. Ocurre en el momento cuando inicia el juicio investigador previo a la venida de nuestro Señor Jesús. Hay un libro maravilloso, permíteme compartirte el título del libro, se llama El Camino a Cristo. ¿Te parece? Te invito a que lo busques, búscalo, cómpralo, adquiérelo. El Camino a Cristo, en la página número 62, dice lo siguiente: su vida fue sin pecado. Murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Está hablando de Cristo Jesús. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado entre los justos por consideración a Él, a Cristo Jesús. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo. Y ahora eres aceptado por Dios como si nunca hubieras pecado. Él toma nuestro lugar en el juicio. Qué importante. Cristo quita nuestros pecados y nos da su justicia. Nos cuenta como justos. El carácter de Jesús es colocado en lugar del nuestro. Y cuando esto ocurre, entonces mis obras van a evidenciar la justificación de Cristo por medio de la fe.
son evidencias. Yo no soy salvo por lo que hago, soy salvo por la decisión que tomo por medio de la fe. Aferrarnos a Cristo Jesús y sus promesas por medio de la fe. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes paz en tu vida? Puedes, cuando entras tu vehículo y estás cerrando el portón o la puerta de la cochera del garage, dime si no sientes miedo que de pronto puede venir un asaltante para violentar nuestro hogar. Cuando estás dando y girando las vueltas, las llaves, los cerrojos de nuestra casa, cuando vamos a dejar a nuestros hijos al colegio, ¿vivimos en paz? La palabra de Dios dice que para obtener no solo esa paz del diario vivir, sino también la paz espiritual de saber que en Cristo Jesús somos salvos, hay que hacer una cosa. Dice, justificados, permite pues que por medio de la fe tengas paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran paz mental al saber que Dios me acepta en el lugar donde estoy y no demanda que sea algo que yo no soy. Muchos creen tal vez de que tú necesitas ser otra persona para entregarte a Cristo Jesús. Cristo te acepta tal y cual como estás, tal y cual como eres. ¿Sabes por qué? Porque Él no te va a ver a ti. Cuando tú te abrazas de Cristo Jesús, Dios Padre va a ver a Cristo Jesús, su justicia, y Cristo te va a justificar. ¿Tienes miedo de lo que Dios pueda ver en tu corazón? ¿De tus acciones, de tus pensamientos? No tengas más temor, porque en Cristo Jesús hay paz. Porque en Cristo Jesús, justificados pues por la fe, pero querido amigo, necesitas por la fe decirle al Señor, Señor, te acepto, te abrazo, me entrego a ti. Puedo levantarme, pedirle perdón y descansar en el conocimiento de que Él permanece a mi lado para ayudarme a crecer espiritualmente. Jesús nunca te abandonará cuando resbales, cuando te caigas. Jesús nunca te dejará solo, porque Él es fiel en cumplir aquello, en aquella decisión que tú necesitas tomar. Querido amigo, Dios te llama. Cristo Jesús es el único capaz de hacernos aptos para el reino de los cielos. No importa lo que hayas hecho, no importa la condición de tu corazón, acepta a Cristo Jesús y sabes lo que va a ocurrir. Entonces seremos vistos como personas aptas para cuando Cristo venga ir al reino de los cielos. Por eso Cristo hizo un juicio previo a su venida, para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser justificados, de ser cubiertos por los méritos de Cristo Jesús. Acepta a Jesús, busca una iglesia adventista, habla con un pastor, con algún hermano y dile, ayúdame, porque yo no sé cómo, pero he entendido que lo primero y principal en mi vida es entregar y confiar mi vida a Jesús. Querido Dios y Padre, pedimos bendición para nuestros amigos que están tomando decisiones. Bendíceles grandemente para que sola y únicamente en Cristo Jesús tengamos salvación. Y que nuestras obras, guardar la ley y todo lo demás, sea como consecuencia al amor que tenemos a Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído gozo y alegría a tu corazón. Hoy tenemos un obsequio para ti. Se trata de la revista Verdades para el Tiempo del Fin. En este material te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.